Bueno, buenos días, bienvenidos otra vez a este espacio de debates, sin más. Bueno, este día tenemos pues dos temas, el tema de la autoorganización y el tema de los monitoreos. En relación a la autoorganización, nos interesaba en general, ¿no? Como habíamos estado hablando sobre lo que eran bueno, primero la identificación de las redes y las relaciones a través de los mapeos estratégicos de redes, las escuchas, todas estas estrategias de escucha de todas las voces posibles en relación a los mini públicos, cómo innovar esta parte con el mapeo de relaciones, poder innovar con las muestras relacionales y luego también hacia la deliberación, el tomar en cuenta todas estas opiniones utilizando también y aplicando la técnica de los multilemas. Y nos interesa abordar entonces el tema de, eh, bueno, la vez pasada también hablamos de lo de la priorización de las propuestas, pero al llegar a esta etapa de priorizar esas propuestas, ¿no? ¿Cuáles han sido las motivaciones, las estrategias o las herramientas que les han funcionado, que nos han funcionado al querer pasar hacia la autoorganización y la ejecución y, por supuesto, luego el monitoreo de todas las tareas que se deciden conjuntamente, ¿no? O sea, no solamente la toma de decisiones, aunque porque en los casos comentados, sea el mini público, por los presupuestos participativos, por ejemplo, bueno, pues ahí ya es como que llegamos a las propuestas y bueno, a pesar de que se hace una veduría o un seguimiento a través del grupo motor de si el ayuntamiento, cómo el ayuntamiento lleva a cabo esas propuestas. Sí hay otros tipos de iniciativas y de procesos en donde hay, realmente se necesita de una autoorganización, es decir, el organizar a todas estas personas que han estado involucradas en un proceso por un tema específico, eh, tener una estructura para poder llevar a cabo esas propuestas priorizadas y esas propuestas que se vieron factibles y viables para hacer con incluso todas estas programaciones. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esas programaciones y cómo, qué es, a través de nuestras experiencias, qué es lo que ha resultado mejor en esos casos o cómo se han llevado a cabo o si así o las dificultades también para llevar a cabo esta cuestión, ¿no? Nos interesa como precisamente esa autoorganización de la colectividad y de la diversidad también, porque es eso es a eso apuntamos, ¿no? A que la participación también se dé también principalmente en esta fase de ejecución. Entonces, ¿cómo pasamos a la acción? A la acción colectiva, luego de haber hecho escuchas colectivas, encuentros colectivos, propuestas colectivas, ahora, ¿cómo pasar a eso? Yo no sé si ponemos el esquema que hablamos o No lo sé, más allá. ponlo, pero a mí, el ejemplo que acaba de explicar Carmen del mercado social de Madrid, me parece que es un reto para discutirlo incluso, porque es una dificultad, la dificultad a la que llegamos cuando, no sé, eh, pero No sé. bueno, pues se me ocurre también, si quieres poner un esquema, se me ocurre poner Palma el de palmilla. Palma a Palmilla, ¿no? Que es el que hemos Bueno, usado siempre, por lo menos el que yo he usado siempre como esquema de vamos a compartirlo. A ver, está aquí. Sí, ven, ¿no? bastante para abajo.
¿Entiendes? Yo no sé si estamos familiarizados con un esquema de este tipo, pero ya como reto voy a intentar hacer con lo que ha planteado Carmen antes de, del mercado social, al margen de cuáles sean los estatutos y las dificultades estatutarias que nos estaba comentando también Johnny y eso, ¿no? Ahí lo que se hizo fue una distribución de tareas, en definitiva, ¿no? Aquí, Eh, en el caso de en Palma el caso Palmilla. de Palma Palmilla, claro. Por una parte, es un barrio de 30.000 habitantes, donde el grupo motor, que está debajo, porque estaba empujando y no era el representativo, como lo hacemos en los procesos, ¿no? Durante un año estuvo funcionando, ¿no? Este, y al cabo de un año se fue a una asamblea, pero a la asamblea lo que se llevó fue todas esas líneas que suben de la gente que está abajo con el grupo motor, primero unas líneas más débiles y luego unas líneas más fuertes. Las líneas más débiles eran de 300 personas del barrio que se reunían en una asamblea. También vino el alcalde y todas esas cosas, a pesar de ser del PP. Y después, claro, ya las mesas temáticas, que es en lo que se distribuyó la gente, ¿no? Hay 4 mesas de 4 vecindarios dentro, como es de 30.000 habitantes, pues claro, hay vecindarios más específicos, digamos, de cuando se construyeron las casas, etcétera, y luego mesas de salud, educación, migración, etcétera, ¿no? Empleo, tal. Entonces esas mesas eran ya por intereses, yo qué sé, los maestros y chavales, viejitos y viejitas y médicos o sanitarios, en fin, yo qué sé, migrantes de tal comunidad y de tal otra comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ya se formalizaba más la propia asamblea, de alguna forma. Pero también el ruego a las mesas, llamábamos mesas, se podía llamar, yo qué sé, colectivos o grupos o lo que fuera, de las dos flechas grandes de volver a retroalimentarse con la gente del barrio no organizada, digamos, ¿no? Que son las cabecitas de abajo, que en el debate anterior serían los nodos mediadores, retransmisores o como se les quiera llamar. Y luego, además del grupo motor, que es el que estuvo durante un año más o menos organizando todo eso, quedaron dos grupos nuevos que aparecieron. Uno, el grupo creativo, que era sobre todo chavales jóvenes que querían hacer teatro, que querían hacer vídeos, que querían hacer dibujos y cómics, que, en fin, gente... Entonces no usamos el Photovoice, pero sería un grupo de Photovoice, por ejemplo, o algo así, gente que hace su... Creo que el grupo se centró más en hacer una especie de teatros. Y luego el grupo de control. El grupo de control es porque alguien tenía que hablar en la mesa administrativa con las autoridades y no podía ir toda la asamblea. Entonces, bueno, pues gente de distintos grupos fue a... El grupo de control tenía la misión de ser los portavoces, digamos, pero al mismo tiempo también eh, controlar, pues yo qué sé, la convocatoria de la asamblea con el grupo motor, controlar al ayuntamiento si realmente estaba haciendo o no estaba haciendo lo que se acordó en la asamblea. En fin, era una distribución de papeles. El grupo de control se apuntaron sobre todo presidentes de asociaciones y gente así más formal, diríamos, sería como la comisión de seguimiento para entendernos, entre nosotros. El grupo creativo era más, bueno, el que diseñó este cartel fue el grupo, claro, creativo, ¿no? Y el grupo motor, pues era más un grupo semitécnico, digamos, aunque había vecinas y vecinos, pero con una capacidad más metodológica de llevar el proceso.
Sí, ese grupo creativo podría ser como un grupo multimedia, como el que hablamos, ¿no? También, que se Sí, dedica a la difusión y sí, la comunicación de toda la estructura. sí, sí, sí. Eso es un poco. Era repartir. En general había hombres y varones, sobre todo en el grupo de control, mujeres, sobre todo en el grupo motor, y gente joven en el grupo creativo. Por estereotiparlo. Por supuesto que estaban mezclados, ¿no? A ver, una Pero, cosa, venga, una pregunta, vamos a ver. ¿Dónde están aquí, o sea, eh, la parte técnica, en este caso del ayuntamiento, las gentes técnicas del ayuntamiento, ¿dónde están metidas? ¿En la mesa administrativa no, o los están del también participando en ayuntamiento, las mesas? el ayuntamiento como ayuntamiento está fuera. O sea, el ayuntamiento de Málaga está allá arriba en una A que hay. Está también la Vale, Junta de Andalucía, los ministerios y los medios de comunicación. ok. ¿De acuerdo? Ahora, había alguna gente pagada por el ayuntamiento, por ejemplo, servicios sociales. ¿No? Servicios sociales no estaba pagada por el ayuntamiento, estaba pagada por la Junta de Andalucía, creo. Bien. Entonces, había algunos que estaban en el grupo motor. Que el Ajá. grupo motor estaba compuesto por gente de trabajo social, sobre todo. Había, creo recordar, un maestro o dos maestros. Había alguna gente de ONGs y todos los demás, o sea, como cinco o seis, llamémosle técnicos comprometidos, técnicos activistas, técnicos participativos, y luego había como cinco o seis o siete, dependiendo de gente del barrio que venía pues a distintas. Es decir, el grupo motor había una mezcla de técnicos y no técnicos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. Y oscilaba en torno a 15 personas. A veces había 10 y a veces había 20, para decirlo de alguna manera. Bueno, entonces no le llamábamos a esto sociocracia, pero ahora, dificultades que había. Pues, por ejemplo, la asamblea era una vez al año. Creo que hicimos dos asambleas o una cosa así en los 2 años que estuvimos. Este, entonces, ¿cómo se coordinaba el grupo creativo, el grupo de control y el grupo motor con las mesas? Y ahí, al final, Sabina, la que estaba en el CIMAS o está en el CIMAS, no lo sé, dijo, creemos el grupo Paraguas. Y el grupo Paraguas era un grupo, digamos que más grande que el grupo motor, con alguna gente del grupo de control y el grupo creativo y alguna gente que venía de las mesas, unos venían y otros no venían. Pero digamos, es un grupo, pues yo qué sé, se veía creo que cada mes o una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, eso siguió funcionando, no sé hasta dónde siguió funcionando. Nosotros a los 2 años, Loli y yo a los 2 años nos despistamos y luego sabemos que le dieron un premio en Barcelona de plan comunitario y luego sabemos que los técnicos de servicios sociales de Palma Palmilla, que estaban en el grupo motor, pues fueron a dar charlas, pues yo qué sé, por Andalucía, por Vallecas, creo que también estuvieron en varios sitios diciendo cómo aquello funcionaba. No sé si eso sirve para. Eh, A mí me sirvió como punto de referencia cuando lo tengo que explicar. pero, por ejemplo, esta estructura también, porque a mí me trae mucho a cuenta como la estructura que tienes acá en el proceso de Zarzaleco, ¿no? Ah, Con la bueno. gestora, por ejemplo, pero un poco, sí, a mí me gustaría que contaras un poco cómo nació, porque no me interesa tanto la estructura, sino cómo surge esa estructura, porque, por ejemplo, aquí, ¿cómo lograron formar todas esas mesas? O sea, que quiere decir que en todo el proceso siempre se contó con con una nutrida participación, se ve, o algo, o cuánto duró ese proceso, por ejemplo. Bueno, se aprobó. A ver, sigo con este proceso porque el ayuntamiento sí aprobó casi por unanimidad, yo creo,
hacer un plan comunitario en Palma-Palmilla, porque el PP no controlaba aquello, aunque gobernaba, y el PSOE e Izquierda Unida votaron a favor de un plan comunitario, entendiendo que allí estaba un grupo progresista de trabajo social, que había varias ONGs, y que además nos llamaban a cimas, digamos, o al menos a Loli y a mí, no recuerdo cómo fue la cosa exactamente, porque habíamos hecho el plan comunitario del polígono sur de Sevilla, que que tenía un cierto eco en Andalucía, porque eran ya 60.000 habitantes y era una cosa muy gorda, ¿no? Bueno, pues entonces, pero lo querían hacer mejor que entonces, ¿cuál fue nuestro método? Pues el método CIMAS, no era bueno, adaptado, obviamente, ¿no? Estuvimos durante todo un año, desde el grupo motor, que convocamos al principio, que eran unas 20 personas, más o menos. Y como digo, con esa composición de técnicos, no llegaban a 10 o por ahí, y 10 o 12 personas de distintos colectivos locales, ¿no? Es decir, pues desde ONGs hasta gente gitana, hasta gente de la asociación de vecinos, las ONGs y gente pues muy sencilla, vamos, es decir, muy, muy plural. Entonces, durante un año, pues hicimos lo que se hace. Hicimos, por ejemplo, al principio hicimos como era un barrio muy grande, 3 mapeos. Y luego, ¿en qué coincidían los 3 mapeos? Porque claro, si éramos 20 en el grupo motor, pues hicimos, 7 hacían un mapeo, 6 hacían otro mapeo, 7 hacían otro mapeo y luego los juntamos, ¿no? Y luego nos distribuimos a entrevistar a la gente en el barrio, pues a todas las comunidades, pues latinas, marroquíes, gitanas, españolas tradicionales, españolas nuevas, el equipo de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso Bueno, la tecnología tampoco... No recuerdo si hicimos más flujogramas o multilemas, creo que hicimos más flujogramas que multilemas. Y luego convocamos una asamblea general, convocada con el ayuntamiento. Con el ayuntamiento. Es decir, y además vino el alcalde y vino 2 o 3 concejales. Al alcalde le convencimos de que estuviera y que no hablara, que para nosotros era importante que no hablara, con el argumento, alcalde, si usted habla en este momento, mucha gente que está en el barrio en contra del PP le van a poner a parir. Así que mejor no hable usted y quédese para el final a escuchar lo que la gente dice. Los concejales no lo entendieron así, los concejales dijeron, nosotros queremos hablar. Negociamos con los concejales, una concejala de participación y otro de no sé qué, de economía, y dijimos, bueno, según cómo vaya la asamblea, hablan al final. Y bueno, ese fue el compromiso. Vinieron 300 personas porque se anunció en los autocares, incluso en el centro de Málaga, en la calle Larios, pusieron un cartelón enorme. Gran asamblea en Palma-Palmilla y vienen las autoridades. Claro, la gente incluso fue con pancartas en contra del alcalde. Entonces nosotros al principio dejamos en la asamblea cuarto de hora, 20 minutos para que la gente se desahogara. Dijimos que el ayuntamiento no estaba allí para hablar, que ya habla en las elecciones, y que allí estaba para hablar el barrio y que el ayuntamiento estaba para cumplir lo que la gente acordara en el proceso que veníamos a tal, que nosotros íbamos a dar cuenta de que había salido en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de las diferentes vecindades del barrio, y eso hicimos. O sea, las 300 personas las dividimos en las aulas del colegio, todos hacían el patio del colegio. Entonces, en el aula tal van los de educación, en el aula tal van los de seguridad, en el aula tal van los de
las 700 viviendas, al lado de tal van los de la Palmilla, tal. Es decir, entonces se fueron unas 10, 12 personas en cada uno de esos sitios, estuvieron durante cuarto de hora, creo que fue media hora, debatiendo en pequeño grupo y con las conclusiones llegaron al patio de nuevo. Nosotros teníamos 10 temas seleccionados. La gente trajo 3 temas más que nosotros no habíamos seleccionado, con lo cual en el paredón del patio pusimos los 13 temas y la gente hizo una votación ponderada, pues porque tenía puntitos en su bolsillo que le habíamos dado a la entrada. Entonces puntuaron y salieron al final 3 cosas muy, muy destacadas que el ayuntamiento se comprometió a hacer en un año, un poco proceso de un presupuesto participativo, pero para el barrio, digamos, ¿no? Y salieron 3 cosas: hacer una pasarela puente para comunicarse bien el barrio con el resto de la ciudad, salió también mejorar una zona que tenía mucha basura y que los vecinos y el ayuntamiento colaborarían en limpiar esa zona y no sé qué, y otro grupo de seguridad en el que debería estar la Policía Nacional, la Policía local y un grupo de vecinos más o menos clandestino para que no hubiera represalias por las mafias del barrio. Todo esto hay que decir que el barrio es un barrio muy conflictivo, en donde hay armas, donde hay tráficos, en donde hay de todo, ¿no? Y por eso el PP lo hacía ahí. Cuando le dijimos que lo hiciera en el resto de los barrios, dijo que naranjas de la China, que lo hacía allí porque se le iba de las manos el barrio al PP, al PSOE, a Izquierda Unida y a todo hijo de vecinos, claro. Claro, en todo ese proceso, ¿y ahora quién representa esto? O sea, después, y claro, ¿quién representa? Y pues una comisión de gente y salió el grupo de control. Y luego, ¿y quién habla entre la prensa? No, el grupo de control no, habla otro grupo. Y entonces los creativos dijeron, pues que vaya una mujer con vestido marroquí para que se vea que va con vestido marroquí. Un gitano que se le vea mucho que es gitano. Un payo en plan payo. Un no sé qué. Entonces, fue una rueda de prensa que todos los periodistas les encantó, porque no hablaban los técnicos, hablaba la gente popular mostrando la imagen. Daba lo mismo lo que dijeran. Es decir, la imagen era estamos unidos, distintas culturas que estamos a veces a tiros dentro del barrio. No sé si me explico. Por eso cuento que esto nos ha ido relativamente bien. Y en Zarzalejo hemos hecho una cosa parecida. Bueno, con otras componentes, llegamos poco en Zarzalejo llegamos todavía poco a la gente joven, poco a la zona marroquí, pero sí estamos generando otros elementos de confluencia. No sé, pues desde el coro del colegio, el coro que canta en la iglesia, yo que sé, al teatro que acabamos de hacer, en fin, formas. Pero esto comenzó con una rehabilitación, ¿no? El proceso de Zarzalejo comenzó con la Ahí rehabilitación. me estás haciendo hablar de... Ay, bueno, porque a mí me interesa, pero bueno. No sé, yo creo que el debate es otras experiencias. Yo si quiero encuentro Zarzalejo, pero no sé si hay otras. Sí, ahí sí. Sí, a ver, yo quería decir que, bueno, si los modelos son distintos y al final lo que veo es que, bueno, al final intentamos adaptar esa estructura participativa en función de, pues eso, de los mapeos o del sociograma que empezamos a elaborar, de las entrevistas. Pero yo creo que la cuestión clave es, en esto de la autoorganización, es cuando dejamos de estar allí nosotros como técnicos, si esa estructura que hemos creado sigue siendo válida y es utilizada por la gente del barrio, del municipio donde estamos, o no. O lo que sucede es que nos vamos nosotros y toda esa estructura deja de ser útil. Los vecinos no saben o no quieren utilizarla y, y deja de haber participación. Y yo creo que es lo que suele suceder. En el caso de Pinto, por ejemplo, al final sí que
nos fuimos nosotros y estuvo funcionando la estructura. Pero yo creo que fue porque estuvimos muchos años. Estuvimos, pues, yo qué sé, yo creo que estuvimos 10 años, con algún parón intermedio, pero estuvimos 10 años. Y entonces, después de 10 años, pues sí que se consolidó una estructura que siguió. Y ahí fue el tiempo lo que hizo que esa estructura siguiera funcionando. Pero en otros casos donde hemos estado un año, unos meses, pues cuando hemos dejado de estar, pues esas estructuras han dejado de funcionar y de utilizarse por parte de la ciudadanía. A lo mejor hemos conseguido revitalizar alguna asociación. Ahora, por ejemplo, en Corlada estamos con este proceso también, es como bueno, un diagnóstico sociocomunitario también. No sabemos en qué quedará, pero sí que se está consiguiendo revitalizar el AMPA, que estaba el AMPA del único colegio que queda. Pues parece que la gente se ha animado a ponerla en marcha y hay una asociación de vecinos también que estaba ya parada también y que se está intentando eh, revitalizar de nuevo. Eso era lo que yo quería dejar en el debate. No sé, Sí, creo que lo importante del tema de la autoorganización es eso. Una vez que nosotros nos vamos, ¿qué es lo que queda? sí. Está Carmen. Yo veo que Carmen quiere hablar, pero para no perder el hilo de lo de Pedro Eras, decir eso. A mi experiencia también en América Latina es que hasta 7 años no queda consolidado algo. Y aquí en Palma Palmilla, la verdad que Perdona, Tomás, decayó. ¿cuántos años? ¿Cuántos años has 7. dicho? ¿7? 7. Hasta 7 años no queda muy consolidada la cosa, la gente no se... Y luego la otra cosa que ha dicho Pedro es, nosotros nos vamos, queda un liderazgo normalmente en el grupo motor, entonces el problema es si el grupo motor sigue haciendo de grupo motor o se pasa a líder carismático que yo mando y yo decido aquí. Ese es el problema del ego del líder que cree que es él el que lo está haciendo y no el grupo motor. Por lo menos son mis dos experiencias. Pero Carmen había pedido la palabra y yo me callo. A ver, bueno, solo una referencia y luego me meto también con esto que ha dicho, que ha planteado Pedro, porque creo que por ahí, o sea, ahí estaría el fondo un poco del debate. Pero, por ejemplo, en cuanto a experiencias, yo creo que por lo que has estado comentando de Palma Palmilla, etcétera, o sea, yo lo veo, o sea, veo también el tema de los foros locales, pues tenía también más o menos, es una experiencia que también iba por ahí. Digo, relacionada con esto de Palma Palmilla que contabais, ¿no? De cómo la estructura esa que habíais planteado y tal. Y ahí pues había también muchas cosas, o sea, había cosas buenas, efectivamente, que eso, pero luego se vio que había también problemas. Aunque nunca hemos entrado a un debate muy a fondo de los foros locales, quiero decir que, bueno, está también en esto que estamos diciendo. Lo que decía Pedro, efectivamente, es que el tema está en que esa autoorganización, y yo lo veo no solamente por las experiencias con ayuntamientos o con entidades afuera, sino hacia adentro, desde la propia sociedad civil, ¿vale? Desde la propia ciudadanía. La autoorganización requiere, por supuesto, tiempo. O sea, eso está clarísimo. O sea, no puedes considerar que porque tú estés haciendo ahí algo de un año para otro, que estás hablando de un año para otro, ya lo tengas para nada, ¿no? Eso está claro. Pero también hay que tener en cuenta que en la práctica siempre hay gente que tiene que estar tirando del carro. La cuestión está en si la gente que está tirando del carro es tipo líderes gente guay, yo lo tengo todo controlado porque yo me conozco todo esto, así que no os preocupéis que aquí estoy yo y os voy a llevar, ¿vale? Esa es una cuestión. O si vamos a la cuestión de distribución de liderazgos. Liderazgos tenemos todas, en cualquier momento de nuestra vida incluso durante el día.
por la mañana a lo mejor estamos tarde y por la tarde a mí que me cuenten lo que sea, que yo hago lo que queráis, porque yo no estoy para nada más. O sea, que puede ser cualquier cosa. Entonces, la cuestión está en si tenemos claro esa cuestión de los liderazgos, precisamente para no caer en eso en ese ejemplo, ¿no? de controlar el proceso. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta, que eso también tenemos que meterlo en la cabeza, no solamente nosotras en plan profesional técnico, sino desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Y es que lo que hemos hecho o hemos construido o hemos ayudado a construir en un momento determinado, precisamente porque esto es, yo ahora sí, yo ahora puedo, yo contribuyo aquí, yo ahora ya estoy en otra historia. O sea, estas salidas y entradas de las gentes, ¿no? En las aportaciones, en las colaboraciones, en la autoorganización, pues está claro que no podemos considerar que esa autoorganización o ese espacio es estático, para nada. O sea, es una estructura siempre viva, que siempre va a estar transformándose. ¿En función de qué? En función, por un lado, de las temáticas, de las problemáticas que vayan siendo prioritarias porque vayan destacando, porque ahora hay que atender esto o porque ahora está la cosa más o menos y vamos a dedicarnos a trabajar en no sé qué otras cosas que hemos pensado que nos viene muy bien trabajar en esto, pero también dependiendo de la gente que está más activa y la gente que está más inactiva en esos tiempos. Es decir, que en un momento determinado tú puedes tener agentes activas que lo que les mola es no sé qué cosa y entonces digamos que las posiciones, incluso las posiciones, van a ir por un lado y tienes que tener la mente totalmente abierta para entender que a veces pues puede que precisamente la gente que está más activa en ese momento, pues no, las posiciones tuyas no son las mismas que las que esa gente quiere. Y eso también hay que saberlo trabajar, porque entonces entramos en conflicto, decir, joder, estos están aquí, ahora quieren deshacer lo que hemos estado trabajando otras personas durante tanto tiempo, tantos años, no sé qué, no sé cuántos, y ahora vienen estos, y, vamos, sin más, quieren hacer otra cosa, o lo quieren hacer de manera diferente, o con un objetivo diferente. Bueno, pues todo eso, que si no aprendemos a manejar todo eso, pues surge esto del mercado social que estábamos hablando. ¡Paz! ¡Chas! Ahora aquí nos enfrentamos porque ya me estáis cambiando todo y esto ya no es lo que yo pensaba que tenía que ser y ahora ya no sé por dónde tirar. Con lo cual, como tú me estás diciendo no sé qué, yo te digo no sé cuántos. Y surge el conflicto y no vamos para nada. ¿Qué necesitamos? No hay recetas, ya lo sabemos, pero para mí, con tener claro que las estructuras, precisamente porque las formamos personas y para que una estructura sea activa, efectivamente tienen que ser personas activas, pues siempre tenemos que estar hablando, comunicándonos y poniéndonos de acuerdo en las cosas. ¿Que ahora estamos de acuerdo en esto? Pues vamos a hacer esto. Yo a lo mejor no estoy de acuerdo en todo el contexto en el cual se está desarrollando no sé qué actividad por parte de este grupo motor o por parte de lo que sea que haya quedado, ¿no? Autoorganizado de la ciudadanía y tal, ¿vale? Pues yo voy a echar mi manita, ¿no? En lo que yo pueda colaborar, que vea que puede servir al conjunto y al colectivo, ¿vale? Y si hay algo que no me mola, o que yo sé que a la gente que está no le mola mucho, pues no voy a pinchar con eso. Voy a intentar que también se acepte mi punto de vista, ¿vale? Pero no voy a estar chinchando porque entonces creo malestares o no avanzamos. Es decir, lo voy a hacer de otra manera. Voy a buscar de qué maneras, porque hay muchas formas de hacer las cosas. Si por aquí no se me entiende, pues a lo mejor lo tengo que hacer de otra manera, expresarlo de otra manera o esperarme un poco y a expresarlo o decirlo en otro momento, no en este. Es decir, que tenemos que aprender todas esas cosas y eso, desde el punto de vista, es activismo. Es decir, que tenemos que
conformarnos como activistas de esto, de la vida, realmente es de la vida, porque es que esto nos pasa en cualquier momento de nuestra existencia y para cualquier cosa, no solamente en los procesos participativos. Ya está. Yone, perdona. Mi aportación va en relación a lo que acabas de decir, Carmen, pero enlazándolo con el autoconocimiento de esas personas. Es decir, un grupo se organiza en tanto en cuanto se vinculan entre ellos de alguna manera. Entonces necesitan un mínimo, o sea, dentro de ese tiempo que decía Tomás de 7 años, creo que hay que disponer de tiempo para que se conozcan entre ellas. Eso por una parte, y por otra parte creo que, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia del Consejo de Barrio de Alcalá, dispusimos, que no sé si se dice así, de un tiempo para el autoconocimiento y el mutuo acuerdo, y luego, cuando nos dijeron que nos íbamos, estuvimos invirtiendo 2 meses, porque no nos pasamos 7 años, nos pasamos bastante menos, nos tiramos 2 meses para facilitar herramientas de autoorganización, como por ejemplo, o sea, básicas, fueron básicas. El hacer hincapié en que todas las reuniones necesitaban tener un orden del día para que no fueran un desmadre, un tiempo limitado, lo que acordaran entre el grupo, que luego tenían que levantar un acta, algunas dinámicas súper sencillas para gestionar diferentes, no hacer multilemas, pero sí por lo menos que pudieran hacer hablar de diferentes opciones para poder sistematizarlas y que todas ellas fueran una opción de decisión. Sin más, quería aportar eso, que más allá de la identidad del grupo y que se tengan que conocer un poco para que esa autoorganización perdure en el tiempo, muchas veces nuestro papel suele ser el facilitar herramientas democráticas para que fluyan las reuniones, haya una coordinación, haya una dinamización, un seguimiento de que ese grupo se siga encontrando, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos, al faltar esa figura, a esa gente le falta el ser consciente de todos los pasitos que hacen falta, de todas las herramientas que hacen falta para que sistemáticamente eso se siga dando, y muchas veces obviamos eso. Por ejemplo, eso en Alcalá nos pasó eso, en el momento de que, ostras, que nos han dicho que nos vamos. Y la gente me miraba así como, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se gestiona esto? Entonces, facilitar unas herramientas básicas que garanticen que ellas mismas es que lo pueden hacer, realmente lo pueden hacer. Entonces, facilitarles unas herramientas básicas para que siga fluyendo, por lo menos a nivel básico. Yo lo que quería aportar en ese sentido, que estoy de acuerdo que necesita tiempo, una estructura para consolidarse, o sea, ¿no? Pero para consolidar, precisamente lo han dicho, la confianza, pero no la confianza, porque si esos 7 años son para consolidar la confianza de la gente en los técnicos metodológicos, estamos mal, porque pasa lo que dice Yone, ¿no? Luego, profe, ¿y ahora qué hago sin usted? ¿No? Sino la confianza, o sea, favorecer en esos 7 años que el grupo en sí mismo, o sea, el grupo motor, sin nosotros, ¿verdad? Sin los metodólogos que en el determinado momento nos tendremos que ir, vaya afianzando las confianzas en ellos mismos, en que ellos pueden hacerlo solas, ¿no? En que ellos pueden hacerlo solas. Y entonces... Empoderarse en participación. Sí, y para mí también es fundamental, a la par de eso, lo que hablábamos la vez pasada de los criterios construidos. Es decir, la última etapa de las propuestas. Para mí es importantísimo esto de los criterios construidos. ¿Con qué criterios vamos a construir esas propuestas? Porque esos criterios pueden ser también la base para otras propuestas en otros procesos. En el pueblito en el que yo estuve trabajando en Cuenca, en Susudel, estábamos básicamente haciendo procesos alrededor o encuentros alrededor de la conservación del patrimonio, ¿no? Pero hablábamos de muchas cosas. Entonces, una de las cosas que hicimos en un año
siempre trabajábamos con grupos de estudiantes distintos, en un año se construyeron como criterios de desarrollo sostenible. Y entonces, esos criterios que se hicieron, para mí fue lo que dice Jone, cada vez que se hacía cualquier cosa en otro proceso, lástima no llegamos a hacer ese cartelito, pero teníamos teníamos cada criterio en una página, eran 10, era como un decálogo, a ver, la mayoría de las personas en Susudel han determinado que estos criterios, que sí, que por aquí tiene que pasar cualquier propuesta, cualquier iniciativa aquí en Susudel, ¿no? Entonces, para mí era importante Por porque, ejemplo, ¿qué criterios? por ejemplo, que se tenía, por ejemplo, que se tenía que incluir a las personas, porque dado que en Susudel la mayoría de las personas eran mayores y los jóvenes estaban siempre por irse, pues que todas las iniciativas tenían que considerar a esas personas mayores o a las personas jóvenes en las propuestas. Por ejemplo, yo ahora no me recuerdo qué, pero precisamente cosas como del género, o que se tenían que considerar todos estos valores de construcción tradicional, por ejemplo, de la arquitectura que ellos admiraban por ser precisamente materiales de la zona y que eran frescos o que eran fáciles de encontrar o todo eso, ¿no? Que a la hora de las construcciones y tal. Entonces, yo creo que esos criterios no deberían de solo valer, entre más generales mejor, porque entonces, si una vez se llega a hacer un proceso alrededor de arquitectura o urbanismo, pues que esos principios o esos criterios también valgan para otro proceso. Y, y por ahí yo insistía siempre en eso porque creo que esos criterios también deberían de valer para lo que dice Carmen también, ¿no? Lo de, no sé, mencionabas y ahora se me va, pero que casi nace otro nuevo proceso a la hora de la nueva organización, ¿no? Que no tenemos que abandonar la escucha, que no tenemos que abandonar eso de poner a todas las voces siempre a escucharse entre sí, esa escucha interactiva de que hablamos, ¿no? Y que esas escuchas son las que van a generar también, van a ir afianzando esos vínculos de confianza que necesitamos mantener para que precisamente, entonces el grupo técnico, en este caso el CIMAS, el grupo de metodólogos que está en un proceso y que sabemos que cambiamos porque vamos a otro proceso y luego nos despistamos de este otro, pues que sepa que la gente también puede contar con nosotras, independientemente si estamos o no, pero que ellas puedan saber gestionar, que tengan lo que dice Jone, ¿no? Las herramientas, pero criterios también, pero herramientas que no solo nosotros les demos, sino que ellos también hayan experimentado en el día a día, en el proceso, y que ellos y esos criterios construidos que ellos sepan adaptar a cualquier proceso o al proceso que viene. Digas. A ver, yo añadiría una cosa. Bueno, primero que estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, sobre todo de las experiencias de varios años, digamos, de Pinto, de Alcalá, de Madrid, de tal, la nuestra de Palma Palmilla duró, vamos, nosotros la llevamos solo 2 años y por eso creo que nos siga como nosotros la planteamos. Vamos, con Sabina y con más gente, pero bueno. No, pero quería añadir una cosa, porque Alicia ha insistido en los criterios de tipo general. Yo insistiría en algo que ha dicho Carmen antes, o que yo le he entendido, que es el grupo que tira del carro y las dificultades de esos tipos de liderazgos, ¿no? De liderazgos dominantes y no sé qué, y de otros liderazgos, ¿no? Yo recuerdo, y además yo creo que lo hablamos alguna vez con Pedro en alguno de los cursos de América Latina, de una distribución de 4 tareas para que el liderazgo quede distribuido, digamos, ¿no? Era una,
La portavocía. ¿Quién lleva la portavocía? Bueno, las portavocías pueden ser rotativas o antes de la portavocía. Un protocolo, o sea, no solamente criterios, como he dicho, que me parece fundamental. Por ejemplo, aquí en Zarzalejo tenemos los criterios de comunidades en transición, que son genéricos. Bueno, entonces no nos podemos salir de lo comunitario y no nos podemos salir de lo ecosocial. Bien, pero esos son muy genéricos, muy interpretables. Pero en cambio, un protocolo de funcionamiento me parece que puede ser interesante. Por ejemplo, con un protocolo con 4 notas. Una, las portavocías. ¿Cómo se hacen las portavocías? Como en el caso de Palma Palmilla, y que vayan los más folclóricos para que sea gracioso, o que vaya el que tiene más experiencia en el tema tal, no sé, y habla mejor de, yo qué sé, de paneles solares, o habla mejor de, yo qué sé, de educación de adultos, por decir. Portavocías, ¿cómo se organizan las portavocías? Otra, secretaría, toma de notas y memoria del proceso. Me parece que es otro tema interesante. Es decir, no solamente las actas, ¿no?, sino las actas y muchas más cosas. Es decir, cómo es la sistematización de lo que estamos haciendo en el proceso. Me parece que hay alguien, que puede ser rotativo también, o que puede ser no sé qué, pero conviene que eso también quede claro, ¿no? ¿Quién anota? Porque la memoria se va construyendo. Y se va construyendo en la práctica, desde luego, pero también en el recordatorio. Es decir, oye, es que el año pasado lo hicimos así y nos funcionó bien, y el año pasado lo hicimos de esta otra manera y nos funcionó mal. No sé, aprender de la propia experiencia, eso es más que aprender de los maestros o de los técnicos, ¿no? La otra sería los cuidados. ¿Cómo se planifican en las reuniones los cuidados? Igual, puede ser también rotativo, quien se encarga de llevar, no sé, unas cervezas, unos panchitos, una tortilla, lo que sea, ¿no? Pero también, oye, vamos a mediar, que no os peleéis porque no es el momento de hablar de esto, vamos a dejar aparcar esta cuestión, vamos a hablarla en otro momento, vamos a llevarla de otra forma, vamos a hacer un sistema de mediación si hay un conflicto grande, etcétera, etcétera. El tema de los cuidados es otra tarea. Es una tarea específica que no necesariamente necesita un profesional. Lo que necesita es gente tranquila, con sentido común, con capacidad de diálogo, que también la gente lo puede seguir haciendo, ¿no? Y la cuarta era lo que creo que fue un peruano el que nos lo dijo, torre de control. Torre de control es alguien que debe estar en la retaguardia, por lo tanto no es el portavoz ni la portavoz, sino alguien que dice, uy, está fallando por tal sitio, uy, este grupo no funciona, el grupo de no sé qué quedó encargado de tal cosa, pero no la está haciendo. Y en vez de echar una bronca en la asamblea, pues se acerca al grupo tal y dice, oye, que para la asamblea tenemos que llevar esto, que no lo hemos llevado, que no sé qué, tal. Es decir, esa función también de retaguardia, digamos, que por ejemplo en el caso nuestro de aquí de Zarzalejo, llevamos desde el año 21, por lo tanto apenas llevamos 3 años y pico, no llegamos a los 7, a nuestro objetivo es llegar a los 7, claro, pues los viejos, sobre todo Loli y yo, estamos más ahora mismo de torre de control. Estamos más de torre de control, pero ya las portavocías las suele llevar ya otra gente, la secretaría igual, los cuidados ya se ha ido generalizando. Obviamente hay gente que se le da mejor y gente que se le da peor cada una de estas cosas. Pero con eso los liderazgos se van, entiendo yo, distribuyendo. Es evidente que, por ejemplo, los más viejos pues nos tienen un cierto respeto, pero empiezan a no tenernos un cierto respeto, y eso es bueno. Es decir, que ya empiezan a hacerse cosas por su lado, ¿no? No, pero una de las cosas de esta torre de control a la que han pasado, digamos, las personas
que guiaban, sí, metodológicamente, que inician un grupo motor que luego ahora se vuelven gestora, digamos, que es más o menos como entiendo yo. Una cuestión que la vez pasada me llamó la atención y me parece también básica es irse despegando por momentos. Es decir, no esperar hasta el último, ¿no? Bueno, ahora ya nos vamos, sino ellos dicen ahora, bueno, como ya empezaron, empieza la prueba cuando nos vamos a Canarias. Nos vamos a Canarias y cuando volvemos vemos que la cosa no se ha caído, entonces quiere decir que algo va bien. Pero eso, despegarse totalmente y ver aquello que se ha creado, cómo va funcionando, ¿no? Y como para lograr hacer ese rol de torre de control, que yo creo que también no siempre se puede, ¿no? Porque sabemos que siempre más los procesos por el mismo financiamiento, por la misma, ¿quién lo sostiene? Nosotros mismos del CIMAS, por ejemplo, no, a veces no podemos quedarnos o no podemos realmente, estamos hasta ese último momento en que ya no podemos seguir. La ventaja de Tomás y Loli, por ejemplo, en este proceso aquí en Zarzalejo, pues es eso, que están aquí. La presencia es importantísima, ¿no? Pero no siempre se puede estar presente y guiando y siendo esa Ni se debe. No, pero no siempre se puede estar presente esos 7 años que decimos que es fundamental para que algo se consolide. Es que a eso voy, que el tiempo, ¿no? A ver, Carmen. Sí, esto que estabais hablando como torre de control, que efectivamente muchas hacemos en algunos sitios, bueno, de alguna manera se podría pensar que es como lo de la observación participante, ¿no? que teníamos o que tenemos, ¿no? en algunos aspectos. Pero tienen un problema también. Es decir, que esa torre de control, esa persona o esas personas que hagan de torre de control, pueden, si eso no está trabajado, el tema de los liderazgos precisamente, pueden precisamente intentar que el control que hacen, o esa vigilancia que hacen, ¿no? Para si las cosas están funcionando y tal, lleve su sello. Y si no lleva su sello, entonces ya no les gusta, ¿no? Y desde esa torre de control también pueden incidir o pueden influenciar para que las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay una cosa que aquí me falta en ese protocolo de funcionamiento, que, vamos, estoy totalmente de acuerdo, esas 4 cosas están muy bien, pero me falta la toma de decisiones, porque eso también es importante a la hora de la distribución de los liderazgos, cómo se toman las decisiones y quienes las toman en cada momento. Bueno, de todas formas, bendito problema que haya que nos vayamos y siga funcionando de forma más o menos participativa, pero tenga ciertos problemas de liderazgo o lo que estáis comentando, ¿no? Y al final, por lo menos, en esas experiencias que estáis comentando, pues se sigue trabajando, pero está claro que, claro, la dinámica de grupo siempre es esta, o sea que hay que lidiar con todas estas problemáticas, eso es verdad. Pero lo importante es que, eso es lo que digo, ¿no? Bendito problema que, que haya estos conflictos de grupo. Sobre la toma de decisiones que plantea Carmen, a ver, por un lado, el grupo paraguas, cuando son varios subgrupos, que yo creo que es lo ideal,
tiene que habilitarse. Yo suelo plantear que haya un par de asambleas al año, una de primavera y una de otoño, para, para las grandes tomas de decisiones. En Palma Palmilla yo creo que se hacía una al año o algo así, no llegaban a dos. Aquí sí solemos hacer un par de ellas, ¿no? Una más de primavera y una más de verano para las grandes decisiones. Eh, bueno, también para que se conozca la gente de los subgrupos, etcétera, ¿no? Después están las cosas de la sociocracia, lo que hablamos algún día ya en el CIMAS, ¿no? El doble vínculo, ¿no? Si hay un grupo de gestión y hay muchos grupitos, es bueno que alguna persona de las que van al grupo de gestión y de las personas de los subgrupitos haya un doble enlace, ¿no? O sea, alguien de un lado y alguien del otro. O sea, un par de personas, no una persona, porque una persona en general reinterpreta de un sitio, reinterpreta del otro y es... Pero si hay dos personas que ya pueden tener distintos... el ego se reduce un poquito a la mitad, esos egos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, normalmente en el grupo pequeño siempre hay una o dos personas que son más liderazgos y en el grupo de paraguas, digamos, o de gestión, también puede haber una o dos personas que se conectan con el grupo pequeño, digamos. O sea, el grupo de teatro y el grupo que coordina, ¿no? Entonces, un par de personas de un lado y otro par de personas del otro, y además falta una, está la otra, en fin. Eso es un juego, es decir, ese doble vínculo me parece que es importante para superar el representante, para que no haya representante, dicho de alguna manera. Otra cosa es lo de, yo creo que lo dijo también antes Carmen, o me parece que fue Carmen, el consenso y el consentimiento. Es decir, bueno, mientras no hayan burradas los grupos pequeños, que siguen haciendo los grupos pequeños, con el consentimiento de la asamblea y con el consentimiento del grupo paraguas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Que llegamos a un consenso general, pues mucho mejor, porque entonces, sobre todo en cuestión de dinero, es decir, sobre todo en cuestión de dinero, ¿no? Cuando hay que jugarse con cosas de dinero. Pero jugar con esos dos conceptos de la sociocracia, consentimiento y consenso, me parece que también. Y la tercera cosa es no conseguimos funcionar ni así. Bueno, siempre queda la estructura jurídica, administrativa, asociativa, ¿no? Es decir, presidente, secretario, vicepresidente, tesorero, tal y tal. O sea, eso, nosotros tratamos de que eso no pese. O sea, que eso quede en el protocolo, digamos, de funcionamiento, eso quede en tercer lugar. O sea, ¿cómo funcionamos? Pues a ver, por WhatsApp o por Telegram, entramos rápido semana a semana. Pum, 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 pum. Y hay cosas que ya funcionan ahí. Hay cosas que se reúne el grupo paraguas o la gestora o la coordinación, ¿no? Y ahí ya cara a cara se funciona mejor, ¿no? Y luego están las asambleas. Ahora, incluso para la parte formal, digamos, presidente, vicepresidentas, etcétera, etcétera, lo que hemos ideado es un sistema de ni de broma quiero ser este cargo. Si no queda más remedio, lo acepto. Y bueno, puedo experimentar durante un tiempo. Es decir, esas tres columnas las rellenamos y cada 2 años o 3 años, una cosa así, se cambian la gente. Vamos a dejar a Pedro. Venga. Bueno, para ir también voy a plantear una cuestión también que liga con la siguiente parte del debate, que es el del tema de los monitoreos. Es lo que estáis comentando, todo esto de establecer unos criterios de funcionamiento de lo que estás comentando ahora, Tomás, y que has hecho tu referencia también antes, Alicia. Dejar establecidos unos criterios de funcionamiento para facilitar las cosas y que cuando nos vayamos nosotros
la gente tenga un decálogo o un reglamento al que ceñirse, y en caso de, también se puede dejar abierto a que en caso de que no sea como la Constitución, que sea inamovible, sino que si está de acuerdo pues un porcentaje alto de gente, que se pueda modificar ese reglamento o ese decálogo, ¿no? O sea, la importancia de dejar esos criterios, que al final son criterios también de evaluación, que nos van a permitir evaluar cómo está siendo la participación cuando nosotros nos vayamos. Que podamos hacer una revisión. Pues han pasado 3 años, nos hemos ido y esto sigue funcionando. Vamos a ver si esos requisitos, esos criterios se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, ¿por qué ha sido? Y, o sea, que nos va a permitir evaluar ese proceso participativo cuando ya no estemos nosotros. Y nada, pues quería plantear eso, que me parece además que el tema de la evaluación de los procesos participativos también es muy importante, y igual que hay, pues eso, que me parece importante incluso establecer no sé, un organismo que se dedique a evaluar si un proceso participativo es realmente participativo o no, ¿no? Como yo que sé, hay las normas ISO 14000 de medio ambiente, pues hay organismos autónomos que tienen establecidos unos criterios, y si una empresa decide que va a ser sostenible, tiene que realizar una serie tiene que seguir una serie de criterios, y hay organismos que lo evalúan y dicen, de acuerdo, pues esta empresa cumple con los criterios de sostenibilidad. Por lo mismo con los procesos participativos, que pudiera haber esa revisión, pues eso, que un ayuntamiento no diga simplemente, bueno, hemos hecho la Agenda 21, hemos hecho unos presupuestos participativos y te lo tengas que creer, sino que lo tenga que demostrar, ¿no? Como otros procesos, como la ciudades amigas de la infancia, ciudades amigas de los mayores, pues para poder ponerte el sellito tienes que cumplir una serie de requisitos que están auspiciados por la ONU o por el INSERSO o lo que sea. Pues creo que habría que trabajar en ese sentido también con el tema de la participación. De alguna manera, hubiera alguna entidad por detrás que pudiera evaluar estos procesos. Vale. Venga, pues. Bueno, sí, Pedro introduce ahora el tema del monitoreo y evaluación, que podemos, para acabar ya, porque si no esto se nos va a hacer eterno, abordarlo, ¿no? Mm, yo discutiría un poco lo del reglamento, porque no sé si es por la expresión, ¿no? A mí me parece que lo que estaba diciendo Pedro me gusta más autorreglamento, para que se autorregule, ¿no? Como estaba diciendo él, como como la Constitución, o protocolo, que es como las feministas ahora han metido ahí un protocolo ¿no? de qué hacer ante un desajuste, digamos, ¿no? No tanto... Bueno, da lo mismo, es decir, creo que nos estamos entendiendo con eso. Entonces, ahora con Alicia estábamos haciendo unos esquemitas de monitoreo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un debate entre hacer monitoreo y hacer evaluación. No que sean contrapuestos, pero son cosas distintas, entiendo yo. Porque a veces evaluación se hace, yo diría, como al final del proceso, ¿no? Y entonces, a ver, que aquí Alicia está buscando, aquí. Entonces, quita. Ah, eh, Lo ven, ¿no? Perdón. Sí, sí. es que como voy a Bogotá con lo del libro que han sacado, pues estamos preparando aquí también unos esquemas. Entonces, claro, la evaluación a veces, es decir, hacemos un proceso de 1 año, de 2 años, de 3 años y evaluamos. Y para la evaluación final ponemos criterios al principio. Entonces,
a mí eso a veces, no digo que no se haga, pero me parece un poco rígido, porque saber al principio cuáles son los criterios que va a haber que evaluar al final, ya es una apuesta bastante grande. Es ya fijar una meta un tanto cerrada. Y los procesos creativos y los procesos que nos desbordan a nosotros muchas veces nos llevan por otros sitios. Entonces, yo en general prefiero utilizar más lo de monitoreo, que aunque tiene un lenguaje más latinoamericano, pero me parece más de monitorizar, es decir, poner en el monitor las decisiones que hay que hacer cada 6 meses, cada año, sea lo largo que sea el proceso, ¿no? Entonces, bueno, el esquema ese, pues esos puntitos verdes que aparecen ahí indican momentos en donde hay que tomar una decisión si crecemos en participación o si nos mantenemos en participación o si estamos bajando en participación, ¿no? Y en algún momento eso, el eje horizontal, obviamente, es un eje de tiempo. Es decir, cada cierto tiempo, eso cada proceso tiene que decidir cada cuánto se monitorea, incluso cuando, diríamos, esa función de retaguardia o esa función de control de fondo o algo así, es decir, oye, que tenemos que evaluar un poco cómo vamos y no sé qué. Aquí lo solemos estar haciendo a final de año, o sea, hasta lejos me refiero, para el año que viene. A ver, para el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Que lo ponemos en positivo, pero también un poco como evaluación o monitoreo del año anterior, ¿no? Es decir, ¿qué hemos aprendido este año? ¿Qué nos ha funcionado bien? ¿Qué no nos ha funcionado bien? También como previo a qué podemos hacer en el año 26, digamos. Entonces, claro, cada uno de los puntos verdes es un poco un desborde. Es decir, o nos desborda la situación al grupo que estamos llevando esto, o la propia gente nos desborda y implementa otras cosas no sé, por otros caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desbordes y reversiones no son cosas que se puedan prever al principio en la situación de partida y que podamos evaluar con indicadores, por ejemplo, cuantitativos al final, sino que, claro, eso tiene un problema, o por lo menos como lo veo yo, que si es autoevaluación o auto se contradice un poco con lo que acaba de decir Pedro, con razón, de una mirada externa. Entonces, ¿cómo introducimos la mirada externa y qué mirada externa en los procesos en esos puntos verdes? Entonces, puede ser una mirada externa técnica, es decir, alguien de otro grupo, pero que sepa de estas cosas, que entre a ayudar, es decir, a mediar, a tal, o puede ser incluso gente de la calle. Es decir, gente no del grupo motor ni de los grupos más organizados, sino gente del común, que sea la que diga, oiga, es que ustedes se están yendo para allá o se están yendo para el otro lado, o a lo mejor las dos partes. Yo recuerdo que de la que yo me quedé más contento fue de un monitoreo que hicimos al final, o de una evaluación que hicimos de un curso, no me acuerdo, Pedro Martín se acordará, un curso que al final del curso hicimos un cuadro de doble entrada en donde se cruzaba la opinión de los grupos que estaban en los barrios y en los pueblos trabajando, o sea, de los, digamos, alumnos participantes de la maestría. Pero también aparecía la opinión recogida del ayuntamiento y la opinión de las asociaciones con las que habíamos estado. O sea, había un cruce como de 2 o 3 variables, no me acuerdo bien, porque tal, pero me parece que, bueno, lo que quería plantear eso y hay 2 manos, así que me callo. Pedro. Y después Carmen.
No recuerdo el caso que planteas, pero bueno, siempre que hacemos alguna actividad o algún trabajo de aportación metodológica, siempre se hace al final una evaluación, ¿no? Y bueno, por lo menos aunque sea ligera, queda ahí por lo menos algunos elementos para poder darle una vuelta, ¿no? La diana, por ejemplo, pues lo más elemental, pero más que la diana, el debate que surge a propósito de la diana. Y yo ahí sí que quería plantear alguna cosa que ya creo que lo dejamos plasmado en el primer librito, en el primer manual, aquel breve que se hizo sobre metodologías participativas, donde se hablaba de más que de este reglamento, como dice Tomás, más de unos criterios para que bueno, se puedan aplicar y nos sirvan un poco de guía. Y en aquellos criterios recuerdo que me parece que era en aquel primer manual, se hablaba de los criterios de exclusión y de los criterios de priorización. O sea, hay criterios de exclusión en los que dice de ninguna manera vamos a ir hacia ese camino. Por ejemplo, en el conflicto que hay en el barrio entre payos y gitanos, de ninguna manera vamos a dejar excluidos a los gitanos. Es decir, estamos abocados a entendernos, estamos abocados a mediar, estamos abocados a integrarnos y crear comunidad. Entonces, de ninguna manera vamos a admitir ninguna propuesta que vaya a excluir a un grupo o a otro. Tiene que ir por ese otro camino. Y luego, en cuanto a lo que planteáis de la evaluación, creo que también hace ya bastante tiempo se incluyó ese concepto que nosotros hemos aprendido, como otros muchos de los latinoamericanos, de la sistematización. Y entonces la sistematización es una evaluación, o la sistematización es una reflexión que podemos hacer y que nos puede aportar elementos para la evaluación. Recuerdo también, hablando de los grupos y de la organización interna y de todo esto, algo que planteaban, yo no sé si lo siguen haciendo, porque la verdad es que he perdido de vista y no me he interesado tampoco en seguir el proceso, pero que lo planteaban en Marinaleda y que tenían un grupo que era, o un espacio que llamaban el Senado. Y entonces no tenía una posibilidad de decisoria, sino simplemente de debate. Digo simplemente y no simplemente. Y entonces ahí, en ese escenario del Senado, se debatía, se le aportaban ideas, se discutían, se tenía manga ancha para poner patas arriba cualquier cosa y para proponer también cualquier cosa. Pero era simplemente un espacio de reflexión. Y entonces, cuando se salía de allí, luego en los espacios de decisión, era donde se podían incorporar a lo mejor elementos del debate que habían surgido. Y entonces esto podría ser como alguno de los grupos que se mostraban ahí en el esquema de Palma Palmilla. No lo sé, a lo mejor sí que algunas de las competencias de estos grupos podían vincularse con este espacio del Senado, ¿no? Esto nos podía dar ideas para la evaluación interna, externa y medio pensionista, y la mixta, ¿no? Que puede ser a partir de técnicos externos, a partir de la gente que nos mira desde el barrio y que no está participando en el proceso, o a partir internamente de los distintos grupos que hacemos la evaluación. Desde luego, a mí sí me parece que, como ya hemos comentado también en bastantes ocasiones, el ritmo este de 2 asambleas por año, que evidentemente luego lo de la asamblea también es otra movida, ¿no? Porque en no pocas ocasiones se entiende que la asamblea es donde se decide y se habla de todo y se introducen todos los temas desde pues no sé, desde cómo se utiliza el servicio público del local
hasta cómo vamos a crear los presupuestos participativos del banco. Y entonces, claro, en una asamblea no cabe todo. Y en una asamblea la hacemos estilo asamblea de centro de trabajo donde se debate y donde no sé qué, o vamos a una asamblea donde se votan ya unas propuestas que vienen elaboradas, o vamos a una asamblea. Es decir, también hay todo un trabajo de aprendizaje del grupo del proceso y en los distintos grupos que conforman el proceso, de cómo vamos entendiendo cada uno de estos elementos de la participación. Porque, desde luego, lo de los 7 años que comentaba Tomás de los procesos latinoamericanos, de los 10 años de Pinto, de tal, yo, desde luego, nosotros siempre nos quedábamos con ese. Creo que en numerosos cursos formativos que hacíamos de un año por completar el ciclo de la metodología, que lo establecíamos así, siempre nos quedaba la insatisfacción de decir, y les hemos dejado aquí una locura de conceptos y de elementos y de tal, que a ver ahora cómo lo digieren, ¿no? Porque esto es un auténtico empacho de conceptos y de elementos metodológicos y tal, que ahora a ver cómo lo ponen en práctica. Por más que nos empeñábamos en hacer por lo menos un ciclo lo más abreviado posible. Pero bueno, no sé, todos estos temas son los que se me ocurrían. Lo de Pedro, en América Latina, que teníamos más flexibilidad, el ciclo de un año siempre se nos iba a 2 años o 2 años y medio. Es decir, y teníamos esa flexibilidad y eso dejaba un poco más, aparte de que eran gente mayor, ya con experiencia y tal, ¿no? Pero por comentar ese asunto, ¿no? Carmen. Sí, a ver, yo centrándome en esto último que hablábamos de monitoreo y evaluación, la diferencia entre ambas cosas y tal, con el esquemita ese que habéis puesto, efectivamente, la idea de tener un protocolo para el monitoreo me parece buena. No había no había pensado en ello, pero efectivamente, porque aunque tenemos ese esquema en la cabeza, pero sí tener un protocolo compartido entre todas las personas estaría muy bien. Y lo mismo que no solamente contar con las miradas de la propia gente del grupo, sino con otras miradas para ese monitoreo, ¿no? Y también es importante que liguemos lo del monitoreo a esas 2 palabras que a veces se nos olvidan, que son los desbordes y las reversiones. Precisamente el monitoreo es importante para poder, para poder gestionar esos desbordes, esas reversiones, que son importantes y además, sí o sí, aunque no las queramos ver muchas veces, van a estar siempre ahí. Es decir, porque cualquier proceso participativo, sobre todo si es un proceso vivo y abierto, va a tener momentos de desbordes y reversiones. Entonces hay que saber, hay que gestionarlos, ¿no? Hay que mirarlos bien. Y el tema de la evaluación, para no extenderme mucho, el tema de la evaluación, con las cosas que habéis comentado, la sistematización me parece básica también para hacer esa evaluación ya sea esa evaluación final, porque efectivamente la evaluación, aunque muchas veces se confunde, como habéis comentado, pero la evaluación se hace al final normalmente, ¿no? Al final puede ser temporal, de año, o al final de un proceso concreto, ¿no? Pero yo ahí insistiría en que la evaluación no, digamos que nos falta alguna herramienta de evaluación, porque hasta ahora, habéis mencionado la diana, que es lo normal, que se usa al final de un proceso participativo y tal, muchas veces es la que se suele utilizar, pero tendríamos que pensar en que la evaluación, que a la hora de evaluar tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. Uno es la evaluación del proceso, otra es la evaluación del resultado y otra es la evaluación del impacto. Que eso, por ejemplo, cuando estamos hablando con las administraciones, pasan totalmente de eso. Las evaluaciones que por parte de las administraciones hacen o te piden que hagas, nunca es de esas 3 cuestiones, sino que sencillamente es de resultados. Les importa un comino el proceso que hayas tenido y, desde luego, el impacto. Entonces, con que el resultado cumpla los objetivos, que si tú has dicho que iban a participar no sé cuántas personas
mujeres, hombres o no sé qué, personas en conjunto, tanta, pues que efectivamente hayan participado esa o más, claro, porque si participan menos ya el resultado ya así. Mientras que por nuestra parte sí que necesitamos, o sea, metodológicamente es importante que evaluemos el proceso, que evaluemos también el impacto. Es decir, si realmente ese resultado que se ha tenido realmente ha cubierto, o sea, ha cambiado la realidad, ¿no?, que queríamos cambiar con eso. Entonces, eso sería también, por mi parte, importante. Y lo de tener una ayuda externa para hacer la evaluación, bueno, como ayuda externa puede, depende de quién haga la evaluación, evidentemente, quién sea la empresa y qué metodología se utilice, ¿no? Eso habría que verlo, ¿no? En algunos casos puede ser interesante, en otros casos a lo mejor no es necesario, ¿vale? Pero fundamentalmente desde mi perspectiva es tener en cuenta proceso, resultado e impacto. Ya. Bueno, aquí Alicia ha recogido también esta cosa, que a lo mejor le podemos cambiar estas palabras por lo que está diciendo Carmen, ponerle en algún lado impacto, que sería acciones, supongo. Entonces, continuamente, digamos, es decir, yo ahí tengo una cierta dificultad, ¿eh? Yo reconozco que a mí la palabra sistematización y evaluación, quizás porque me insistieron mucho, era una cosa de indicadores. Es decir, al principio de un proceso, queremos llegar aquí, porque eso a las ONGs y todas esas cosas, pues las administraciones siempre le piden cuánta gente va a participar y cosas así. Y claro, a mí me parece que es más importante que cuánta gente va a participar, cómo es el protocolo interno de funcionamiento para que aquello... Es decir, lo importante de una batería del coche no es tanto que esté cargada o descargada, sino si se está cargando o si se está descargando. Es decir, no es lo cuantitativo, sino el motor interno de generación. Es decir, si el grupo motor, se llame grupo motor o senado o lo que sea, es capaz de autorreproducirse, de autoorganizarse, o si cumple una determinada... Entonces yo ahí, vamos, entiendo lo que estáis diciendo de sistematización y evaluación, pero yo le pongo más peso a la diana que a los indicadores. Y entre la diana, que es sesión a sesión, digamos, y los indicadores, que suelen ser cada año o cada 2 años o cada 3 años, pues, en fin, supongo que hay elementos intermedios o protocolos intermedios cada tantos meses, digamos, que me parece que pueden ser los más interesantes. Y que eran lo que yo ponía ahí, como poníamos con Alicia también, los puntos esos verdes de desbordes y de retroalimentación. Ahora, este otro esquema que ahora pone Alicia aquí, de evaluaciones, pues bueno, si es ciclos en espiral, digamos, síntomas de los que partimos, las redes de actores que lo conforman, las propuestas que hacen los actores y los resultados, ¿no? Las acciones, la eficacia que estaba nombrando ahora también Carmen, y eso nos lleva a nuevos síntomas, nos lleva a nuevas redes, pues eso es lo que se mueve. Y como me estoy quedando afónico, me voy a tomar un vaso de agua. Un momento, que seguid vosotros. Pedro, entonces te doy la palabra. Yo lo que se está planteando, por lo menos en mi cabeza, para no confundirme, trato de organizar un poco estos 3 conceptos de monitorización, evaluación y sistematización. Y los trato de ordenar por tiempo. La monitorización es un poco lo que comentaba Tomás con el símil de la batería. Es decir, estamos cargando, estamos en un impasse en el que gastamos lo mismo que recuperamos, o incluso estamos perdiendo carga. O incluso es que la batería no nos sirve para nada y estamos en otra onda, ¿no? Con otras energías, no lo sé.
Pero eso sería como a partir de determinados indicadores. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo está modificándose algo de las relaciones del sociograma donde tenemos un conflicto? Este conflicto está incrementándose a partir de algunos, por ejemplo, de algunas experiencias, de algunos momentos que se nos están dando, y entonces esto puede ser simplemente eso, el ir viendo algunos pocos indicadores o ver, por ejemplo, en la diana una evaluación así como de momento. Pero esto, yo la monitorización sería como de proceso. La evaluación la entendería como un pararse en un momento, bueno, pararse, tratar de parar el tiempo en un momento determinado en tiempos periódicos de medio plazo, por ejemplo, todos los años, por ejemplo, cuando se renueva el equipo técnico y nos renuevan el contrato y el ayuntamiento nos dice que entonces nos ha reducido el presupuesto, y entonces decimos, bueno, a ver cómo entonces tenemos que replanteárnoslo, evaluemos este tiempo que hemos estado, ¿no? Y luego el tercer concepto, el de sistematización, que yo esto lo veo como un concepto de historia. Es decir, cómo este proceso en el barrio o este proceso en el tema de la agricultura biológica o en el tema de qué sé yo qué, se ha ido produciendo. Y entonces, en tiempos históricos, no desde el siglo XVIII, pero por lo menos sí que si estamos en 2025, pues no sé, a lo mejor desde el COVID para acá, desde el confinamiento, cómo hemos ido funcionando en este tiempo, ¿no? Y entonces ahí podemos ir viendo una mirada con más perspectiva. Digo, por señalar 3 elementos temporales y también de funcionamiento, y que sirvan a los procesos según yo los entiendo, para organizarme un poco mi cabeza. Sí. Yo creo que de la sistematización, que es un poco como quien lleva la bitácora, ¿no? Es como recoger en una bitácora, como en las construcciones, todo lo que se va haciendo diariamente, o según cómo se haga la sistematización. Así se puede hacer un monitoreo o se puede hacer una evaluación, porque el monitoreo es más sistemático, más de tiempos cortos, ¿no? Es cuando justo se enciende la lucecita, decir, por ahí parece que no, porque hay unos indicadores o hay unos criterios sobre los cuales se está trabajando, pero precisamente si no se lleva una bitácora y la sistematización se hace deprisa y corriendo hacia el final, pues así se hará una evaluación, ¿no? Porque me parece que la sistematización es la que va arrojando estos indicadores o estos analizadores o estas situaciones que nos llevan a rectificar o no, ¿no? Entonces, si no tenemos a alguien que haga de esta sistematización, pues así no tendremos tampoco oportunidad de la rectificación, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Quien lleva esta sistematización, pues es como el que va dándole a ese botoncito de luz roja y luego de luz verde. Y la evaluación, pues eso, es finalista según cómo se considere el fin, ¿no? Si consideramos que hay varios fines en cuanto se termina un ciclo en y de cuánto vamos a considerar el ciclo, si de 3 meses, de 6 o de años o de más años, pues así también podemos hacer. Y aplicar unas técnicas u otras, pues va a depender precisamente de ese para qué estamos haciendo, un monitoreo, qué es lo que nos va mejor en este grupo, sea que estemos haciendo una monitorización o estemos haciendo una evaluación, pues así utilizaremos, qué sé yo, una diana o un coherenciómetro también, o un anemómetro o yo qué sé qué otro ómetro, ¿no? Creo que también ahí eso, lo que pueda aplicar, pero lo mejor es hacerlo, porque a veces nos olvidamos. Este tema es de olvido total en cualquier proceso o en cualquier organización, me parece. Nos solemos olvidar que
que hay que ir recogiendo, ¿no? Sistematizando, haciendo memoria. Hay que ir monitorizando y ir haciendo seguimiento y rectificando. Y hay que también ir sentándonos para, oiga, a ver, evaluémonos realmente, ¿no? No sé, por ahí si alguien tiene alguna otra cosa, porque bueno, son las 11:15. Por ahí tenemos unos 15 minutos para ir cerrando. Yo tengo que desconectarme en menos de 5 minutos. Yo hay una cosa que sí rescataría, y lo rescataría a propósito de algo que John y Carmen han propuesto reiteradamente, que es, y lo voy a poner, el criterio de género. Y yo creo que hay que poner dos cosas. Una, el criterio ecologista o el criterio que quiera, pero también el protocolo. Es decir, entiendo que para todo lo que estamos hablando es necesario unos criterios generales, más o menos genéricos, que digan, como alguien lo ha dicho antes, lo que no, es decir, más que definiciones, distinciones, esto no y esto no. Es decir, lo patriarcal no, lo autoritario no, lo no sé qué no, etcétera, no. Pero también aterrizarlo, y eso es una tarea que hay que construir en cada caso, claro, con una especie de protocolos, con unas formas de hacer prácticas para resolver cuando se presentan los conflictos. El conflicto de género, el conflicto de liderazgo o el conflicto de lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, tener las dos cosas, tener el criterio, no me atrevo a decir la herramienta concreta, pero sí por lo menos el protocolo para que la herramienta funcione. Es decir, este paso y este paso. Hay que hacer esto y esto y esto. Es decir, y que alguien pueda recurrir a un protocolo junto a un criterio. Porque si no, nos quedamos solamente en el criterio. Eso es una de las cosas que a mí me parecen esto. Y antes de que cerremos, porque parece que Alicia ya ha dicho que estamos cerrando, El tiempo después. hay dos anuncios que quisiera decir. Uno, que Tomás Alberi, que nos ha dado envidia porque se ha puesto a desayunar a las 9:30 y todos los demás ya veníamos desayunados, ha escrito un artículo muy interesante sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre Trump, las medidas de Trump y la ecología. Pero ahora lo contará él. Y otra es para Pedro Eras, que si ya sacó el boletín de mayo, pues que guarde para el boletín siguiente, por un lado, lo del libro ese que me acaban de publicar hoy en Claxo, y estos debates, yo diría, estos debates a mí me han parecido muy interesantes. Vamos, seguiremos con ellos, espero. Pero me ha parecido que es uno de los ejercicios que hemos hecho como CIMAS de poner en debate lo que nosotras mismos pensamos y que se ha aportado. O sea, a mí, desde lo que aportó Miguel desde Suecia a lo que estamos aportando aquí con estos conceptos que estamos manejando, a mí me parece que es un crecimiento intelectual de la inteligencia colectiva CIMAS que me parece que deberíamos rescatar no sé cómo. No, que ya están los 3 debates anteriores colgados en el canal de YouTube de CIMAS y que, como ha dicho Carmen, en junio, mayo, ¿no más? Junio y julio, como van a hacer una reestructuración de la web, pues supongo que habrá una parte ahí donde colocaremos los videos para que puedan quedar de acceso a todo el mundo. También, yo he estado sistematizando esto. Así que, sí. Un pequeño inciso. En un momento dado de mis 17 trenes, os he oído hablar sobre un protocolo de monitoreo. ¿Hablabais de algo, como lo comentabas ahora, Tomás, algo abierto que necesitamos como ejemplos y documentarnos sobre ello? ¿O tenemos algún ejemplo de monitoreo de alguna experiencia concreta? De género, dices. No, el protocolo general, de monitoreo general. Un protocolo de monitoreo general, no de género.
O sea, un documento de partida que haya sido ejemplo en alguna experiencia. Yo no No, recuerdo hay que partir ninguno. de cero. Vale, No vale. recuerdo ninguno. Pero vamos, a lo mejor había que buscar por ahí en los documentos que no Sí, hemos sistematizado y que están por ahí. y que creo que es el talón de Aquiles de CIMAS, ¿no? O sea, siempre lo ha sido la sistematización, la evaluación, el monitoreo. A Siempre ver, hemos ido un poco a salto de mata. como buen gallego te devuelvo la pregunta. ¿Ustedes las feministas no tienen un protocolo de género para que nos lo pongan a todos nosotras y nosotros? Pero es de género, no general. No, a ver, hay un decálogo de evaluación con perspectiva de género, ¿vale? Que salió de Katmandú y que, bueno, que está colgado, si es que lo tenéis ahí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, efectivamente, esa sistematización y que tengamos eso aquí en el listado y saber que tenemos ahí esa documentación y que conviene que la leamos, pues sí. Y hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas en cuanto a evaluación desde la perspectiva de género. Pero yo diría también, o sea, que es que esa evaluación desde la perspectiva de género es la evaluación. Es decir, que es que solamente es cambiar la perspectiva, no es que vayamos a evaluar, no sé, qué otra cosa diferente cuando le decimos evaluación con perspectiva de género, ¿vale? Es la evaluación, solamente que la perspectiva es de género. Es decir, que vamos a tener en cuenta otras cosas que cuando se habla solo de evaluación, a lo mejor no se tienen en cuenta, pero nada más. No es que sea otra cosa, debería ser la evaluación. Esa. Pero vamos, que todo esto viene. Además, a mí me ha servido muchísimo, bueno, todos los otros debates también, pero este en concreto me ha servido mucho, precisamente porque este tema es el que tenemos también menos trabajado, ¿no? Y yo sí que le había dado algunas vueltas, entonces me ha dado muchas ideas y voy a intentar ponerlas en cuadritos, que es lo que a mí me gusta, y os lo voy a soltar, ¿vale? Sí. Para que vayamos. Yo creo que como el siguiente debate, a lo mejor en septiembre, no sé, con Jone y Carmen, yo creo que ese debate nos podría servir para nosotros, CIMAS, poder construir nuestro decálogo, ¿no? Nuestro decálogo de funcionamiento y que vaya ahí los criterios, o sea, que incluya los criterios bajo los cuales nosotros queremos funcionar. Pero permitirme. Una cosa es un decálogo y otra cosa es un protocolo. Sí, un decálogo dice los principios. Eso es. Y otro, a mí lo que se me acerca más, es el coherenciómetro. No sé cómo podríamos hacer una mezcla de coherenciómetro con protocolo. Me quedo con la interrogante. Chao, Pedro, abrazos. Hasta luego, Pedro. No,